Buenos días, jóvenes. Continuamos con el tema programado para este congreso. Les presento al licenciado Marlon Ernesto Olivares Interiano, quien nos está acompañando y aportando conocimientos referente al tema. Buenos días, licenciado. Buenos días, profesora. Buenos días, señores estudiantes. Le comento que el Colegio Liceo San Luis todos los años planifica congresos para acrecentar los conocimientos de nuestros estudiantes. El tema relacionado a este congreso es la defraudación tributaria y la responsabilidad penal en Guatemala. Cuéntenos, licenciado, ¿cuál es su profesión? Soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Qué cargo ocupa actualmente? Me desempeño como juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente en el departamento de Quetzaltenango. ¿Nos podría hacer un breve resumen de su experiencia laboral? He trabajado como oficial de juzgado de primera instancia, secretario de juzgado de paz, como juez de paz y actualmente como juez de primera instancia. En el ejercicio de su cargo como juez, ¿ha conocido casos o procesos relacionados a las obligaciones tributarias? Sí, es de tomar en cuenta que el Código Penal regula los delitos que atentan contra el régimen tributario guatemalteco y específicamente señala 4 delitos. En primer término tenemos el delito de defraudación tributaria, los casos especiales de defraudación tributaria, la apropiación indebida de tributos y la resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. ¿Cuáles serían los más comunes? Entre los delitos más comunes de este capítulo nos encontramos con la defraudación tributaria y los casos especiales de defraudación tributaria. ¿Qué implicaciones legales tiene una defraudación fiscal? La defraudación fiscal, que es como comúnmente le denominamos en el ámbito tributario, pero en el ámbito legal es defraudación tributaria, que es lo mismo. Las implicaciones que presenta, de acuerdo al Código Penal, son privación de libertad de la persona responsable, una multa equivalente al total de los impuestos omitidos, si la persona jurídica o individual es extranjera y tiene operaciones comerciales o de servicio en Guatemala, se le impone, aparte de la privación de libertad y de la multa, la expulsión del país cuando ya haya cumplido con las penas antes impuestas. Si existe reincidencia en la comisión de estos delitos, se puede llegar al cierre temporal o definitivo de la empresa. ¿Me puede explicar, licenciado, cuál es la diferencia de fraude y defraudación fiscal? El fraude y la defraudación en doctrina viene siendo lo mismo, porque nos estamos refiriendo a que estamos, en este caso, engañando a la administración tributaria para no pagar los impuestos. Pero si nos referimos de forma directa al Código Penal, fraude es muy distinto a la defraudación, porque el delito de defraudación tributaria lo contempla el Código Penal en el artículo 358A, mientras que el delito de fraude
lo contempla en el mismo código en el artículo 450, que son figuras totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el delito de defraudación tributaria lo cometen los contribuyentes, es decir, aquellas personas que nos encontramos obligados a pagar impuestos porque prestamos servicios profesionales, porque prestamos o intervenimos en la venta de bienes, o porque tenemos que pagar un impuesto con relación a la dependencia, es decir, cuando somos trabajadores o empleados de una institución de gobierno, de una institución no gubernamental o de una empresa privada. Por ejemplo, en el caso personal, como juez, estoy obligado a pagar impuestos y el no pagarlos incurriría en una defraudación tributaria, mientras que el fraude se concreta específicamente cuando un funcionario o un empleado público o una persona particular incurre en violación a la ley para poder favorecer a una tercera persona en la prestación de algún servicio a favor del Estado, o que teniendo la obligación de rendir cuentas por el manejo de bienes públicos, lo hace con dolo o con engaño. Es decir, si el tesorero de una municipalidad comete una malversación en el manejo del dinero, ahí es donde él comete fraude. Entonces no es fraude fiscal, es solamente fraude, que es un delito totalmente diferente a la defraudación tributaria. Pero eso es en aspectos legales. En aspectos fuera del ámbito legal, muchas personas tienden a confundir la defraudación tributaria con el fraude fiscal, pero podríamos decir que es lo mismo, lo único que está mal denominado de acuerdo a la ley. ¿Cuál sería entonces la palabra correcta que deberían emplear, digamos, tanto los jóvenes contadores como los jóvenes que van a ser futuramente abogados? Defraudación tributaria, es lo correcto. Muy bien, licenciado, gracias por esta aclaración. ¿Cuáles serían las sanciones en una defraudación tributaria? El Código Penal, en el artículo citado anteriormente, en el 358A, regula una sanción de privación de libertad o de prisión, como regularmente la conocemos, de 1 a 6 años, y con una multa que equivale al total del impuesto omitido. Por ejemplo, si en mi calidad de comerciante voy a ser intermediario de la venta de bienes y omito hacer una declaración por un valor de 5,000 quetzales, entonces el juez, de acuerdo a la gravedad del hecho, me va a imponer una pena que oscila entre 1 a 6 años de prisión o de privación de libertad. Aparte de eso, me va a poner una multa que equivale a 5,000 quetzales, que es el valor total del impuesto que dejé de pagar. bien, gracias, licenciado. ¿Y qué leyes nos recomienda usted, digamos, entre códigos, decretos o normas que deben de conocer nuestros estudiantes, tanto de perito contador como los bachilleres en orientación en leyes? Tenemos principalmente la Constitución Política de la República de Guatemala como ley suprema, la que todos los guatemaltecos estamos en obligación de conocer. ¿Por qué? Porque al conocer la Constitución Política de la República nos va a permitir poder ejercer nuestros derechos fundamentales, pero también nos va a permitir
conocer cuáles son aquellas obligaciones que tenemos para con el Estado y para con las demás personas. Es de tomar en cuenta que el fin supremo de la Constitución es el bien común. Y en el bien común, todos los ciudadanos estamos obligados a participar y a colaborar para mantener ese bien común. La Constitución política también regula el principio de legalidad para los impuestos. Y como estudiantes de perito contador, como estudiantes de bachillerato en orientación de leyes, deben de conocer principalmente esos principios que regula la Constitución política de la República de Guatemala para poder establecer el valor de los impuestos que se van a pagar, para poder establecer cuál va a ser el origen de esos impuestos. Por ejemplo, cuando hablamos del impuesto del valor agregado y que todos conocemos como IVA, se genera ese impuesto de la compraventa que hacemos de productos o de bienes, o se genera de los servicios que como profesionales prestamos. Si un perito contador en el ejercicio de su cargo debidamente autorizado por la Superintendencia de Administración Tributaria presta sus servicios de forma independiente, puedo llegar con él y requerirle sus servicios y decirle: necesito que me realice una contabilidad. Él me realiza la contabilidad y está en la obligación de extenderme una factura por los servicios profesionales que me prestó. Y esa factura que me extiende lleva implícito el pago del impuesto al valor agregado. Entonces es ahí donde se genera el impuesto. Existe otro impuesto también, que es de los más comunes, de los que más manejamos, que es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, el hecho que lo genera son aquellas ganancias que se obtienen de la venta de bienes o de la prestación de servicios. Retomando el ejemplo del perito contador que labora en forma independiente, él lleva 10 contabilidades al mes. De esas 10 contabilidades, sacando el pago de los impuestos por los servicios que prestó, porque tomemos en cuenta que el cliente o el consumidor final es el que va a pagar el impuesto del valor agregado. En este caso, quien presta el servicio o quien vende los bienes solo se convierte en un agente recolector del impuesto para hacérselo llegar a la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero las ganancias que a él le generan esos servicios o esa venta de bienes es el hecho generador del impuesto sobre la renta, y que de acuerdo a los regímenes que tiene señalados el Código Tributario y la Superintendencia de Administración Tributaria, que es a los que se va a regir cada contribuyente, van a hacer sus declaraciones por mes, trimestrales, semestrales, y es ahí donde se les va a ir calculando el valor para el pago del impuesto sobre la renta. ¿Qué código nos puede sugerir usted que pueden emplear los jóvenes para algún caso determinado? Tienen que utilizar y tener conocimiento pleno del Código de Comercio, del Código Tributario, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Valor Agregado, del Impuesto de Solidaridad, que son los impuestos, las 3 leyes de impuestos que con mayor frecuencia se manejan. Pero también tenemos otro tipo de leyes de impuestos que se deben de ir conociendo conforme se vayan requiriendo los conocimientos a los servicios que se vayan a prestar. Por ejemplo, tenemos la Ley de Fortalecimiento Fiscal o la Ley de Fortalecimiento a la Administración Tributaria.
Pero para poder que el perito contador ejerza su profesión de apego a la ley, debe de tener muy en cuenta la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria y las facultades que esa ley le otorga al directorio. Entre ellas se ha emitido el acuerdo del directorio 8/2010. Este acuerdo se relaciona a las disposiciones administrativas sobre las funciones y responsabilidades de los peritos contadores inscritos ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Recordemos que mientras un perito contador no se encuentre inscrito en la Superintendencia de Administración Tributaria, no podrá ejercer su cargo de forma personal. Lo puede hacer para una corporación o para un bufete jurídico o para un bufete contable, pero no va a poder firmar y sellar de forma personal los estados de cuentas que emita, las contabilidades que lleve o el control de libros. ¿Por qué? Porque no está inscrito ante la Superintendencia de Administración Tributaria, y mientras no se encuentre inscrito no puede ejercer de forma libre su profesión. Siempre va a ser dependiente de una empresa particular o de una entidad estatal. Por eso es necesario, si usted, amigo, que hoy estudia la carrera de perito contador, mañana va a decidir poner su oficina contable, es necesario que usted atienda el acuerdo del directorio 8/2010 de Superintendencia de Administración Tributaria, que le va a regular sobre las disposiciones administrativas en relación a las funciones y responsabilidades de los peritos contadores. Sin esa observancia, difícilmente usted se va a poder desempeñar. Por eso es necesario que desde ya empiece en esta fase de estudiante a conocer este tipo de leyes para que al momento que se gradúe y decida abrir su oficina particular, lo pueda hacer de acuerdo a la ley. Y así evitar incurrir en cualquiera de los 4 delitos que regula el Código Penal, para no caer en ninguna responsabilidad de esta naturaleza y, lo más importante, no hacer caer a su cliente en una irresponsabilidad o en un delito de esta naturaleza, porque tomemos en cuenta que la persona principal responsable va a ser el contribuyente y de forma subsidiaria el contador. Es decir, de una u otra manera, usted como contador de una persona particular o jurídica va a tener responsabilidades también ante la ley si usted llega a cometer uno de estos delitos por no atender el contenido de las leyes tributarias en el país. Esto implica que ellos deben de evitar una evasión fiscal cuando ya sean unos profesionales, tanto los jóvenes peritos contadores como los jóvenes que van a estudiar leyes. Definitivamente. La función del contador es precisamente esa: llevar las cuentas de la empresa, llevar las cuentas de la persona particular o individual de forma exacta, para evitar que en este caso su cliente, que es la persona jurídica o la empresa, o la persona individual, que puede ser cualquier comerciante de una tienda, de un almacén, o en nuestro caso podemos requerir los servicios de un perito contador y él nos hace incurrir en un error de esta naturaleza, su obligación es rendir cuentas exactas ante la administración tributaria, y con ello va a evitar que su cliente incurra en la comisión de los delitos que señala el Código Penal. Como profesionales,
ya en un trabajo, llevando una contabilidad, o en el caso de los jóvenes que van a estudiar leyes en un futuro como abogados, ¿qué responsabilidades penales pueden tener ellos por una evasión fiscal? La responsabilidad es la misma de la defraudación tributaria o la evasión fiscal, de 1 a 6 años de privación de libertad. Y si se llega a establecer de que ellos incurrieron en la evasión del impuesto, pues a ellos les va a tocar pagar el impuesto evadido o omitido. Pero en este caso, el contador de la empresa o de la persona individual que le requiera sus servicios va a incurrir más en el delito de caso especial de defraudación tributaria. Porque como el perito contador o el contador es aquella persona que maneja en papel, por decirle así, el movimiento financiero de la empresa, el movimiento financiero de esa persona particular, y a él se le van a entregar los documentos para que haga las conciliaciones entre gastos y entre los ingresos que tuvo la empresa o la persona individual, y va a utilizar los libros, va a manipular o va a manejar las facturas, tanto que extendió la empresa como las facturas que le extendieron a la empresa por la adquisición de bienes o servicios. Entonces, al momento que el perito contador o el contador venga, destruya, altere u oculte cualquier tipo de documento, él va a incurrir en el delito de casos especiales de defraudación tributaria. Y la pena sigue siendo la misma, es de 1 a 6 años de privación de libertad o de prisión, y comúnmente de cárcel, como decimos muchos. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado, perdón por la redundancia del término, pero tener mucho cuidado en no caer en ninguno de los presupuestos que señala el artículo 358b, que es el delito de casos especiales de defraudación tributaria, para no hacer incurrir en delito a quien nos contrata como contadores, y tampoco para que nosotros como contadores lleguemos a caer en la comisión de un delito. Bien. Digamos en el caso, supongamos que yo soy una comerciante y acudo a usted como abogado. Usted puede llevar el caso hacia una empresa o hacia un contador directamente porque por culpa de él, por irresponsabilidad de él, no me avisó de algún pago o no lo realizamos en el tiempo determinado. Cuando un impuesto no se realiza en el plazo determinado, la Superintendencia de Administración Tributaria le requiere del pago de ese impuesto y le da un plazo que queda a criterio de la Superintendencia de Administración Tributaria y de acuerdo a los plazos que señala el Código Tributario para que usted haga efectivo ese pago. Pero esa omisión que hizo de no pagar los impuestos en el tiempo que le corresponde, incurre en una infracción tributaria. La infracción tributaria la regula el Código Tributario y la sanción es una multa equivalente al 100% del impuesto omitido. Si usted dejó de pagar 5,000 quetzales de impuesto, la multa va a ser de 5,000 quetzales. Eso se convierte en 10,000 quetzales. A ellos le tiene que agregar los intereses resarcitorios que maneja la Superintendencia de Administración Tributaria
Y estamos hablando posiblemente de un 2% a un 5% que le va a subir esos 10,000 quetzales. Si usted deja de pagar esos 10,000 quetzales en el tiempo que la SAT le fijó, entonces ya va a incurrir en el delito de defraudación tributaria. Si en el trayecto del proceso se llega a establecer de que no fue usted la responsable del pago de esos impuestos o de la omisión del pago de esos impuestos, entonces se debe de enderezar la acción penal en contra, en este caso, de su contador. Porque usted cumplió o pretendió cumplir al darle a su contador toda la documentación para que hiciera las declaraciones, y si él no lo hizo, la responsabilidad de una u otra manera se le tiene que trasladar al contador. Ahora bien, usted contrata mis servicios profesionales como abogado para que le defienda en el proceso. Usted como contribuyente principal va a enfrentar a manera de ejemplo el delito de defraudación tributaria, porque omitió pagar impuestos a través de un fraude, a través de un engaño, pero ese engaño, ese fraude no lo cometió usted, eso lo cometió su contador, pero usted es la persona principal y responsable de esa omisión de pago de impuestos. Entonces, es ahí donde mi función como abogado es defenderla y hacerle ver al señor juez y al Ministerio Público que no fue su culpa el haber omitido el pago de esos impuestos, sino fue culpa de su contador, y por lo tanto hay que enderezar las acciones en contra del contador. En Guatemala tenemos un juzgado y un tribunal específicos, de igual manera una sala de apelaciones específicos de delitos tributarios y de defraudación tributaria. Estos tres órganos judiciales, que son el juzgado contralor, el tribunal de sentencia y la sala de la Corte de Apelaciones en materia tributaria, los tres se encuentran ubicados en la zona 1 del municipio y departamento de Guatemala, y ellos conocen de estos delitos a nivel nacional. Es decir, usted que vive en Quetzaltenango comete ese delito y es denunciada, el juez que va a resolver esa denuncia y a determinar si efectivamente usted incumplió o incurrió en la comisión del delito, va a ser el juez específico que tiene su sede en la ciudad de Guatemala. No va a ser un juzgado de acá, sino está centralizado de momento y solo conocen los juzgados en materia tributaria en la ciudad de Guatemala. O sea que automáticamente mi caso se traslada a la ciudad capital. Exacto. Muy bien. Gracias, licenciado, por esta aclaración y este ejemplo que nos dio. ¿Qué consejo le daría usted a nuestros estudiantes, ya como futuros profesionales, para no ser parte de una defraudación tributaria? La honestidad, ante todo. Si usted, como contador, es honesto con su cliente y es honesto con la administración tributaria, usted va a ser una persona que va a cumplir con las leyes tributarias de Guatemala y va a evitar que su cliente incurra en la comisión de delitos. No prestarse al juego para engañar a la administración tributaria, porque hay en juego varias cosas: la seguridad de su cliente, su seguridad como profesional, y si miramos las consecuencias graves de la omisión del pago de los impuestos, que son graves, y en este país tan necesitado de impuestos, entonces el daño es grande. Mi recomendación, les reitero, sea honesto con su cliente.
sea honesto con la administración tributaria, lleve sus contabilidades conforme lo establece la ley y no va a tener ningún problema. Si el cliente le induce a usted o le sugiere a usted a que cometa una violación a la ley, mejor dígale que ya no le presta sus servicios. Porque si no, el afectado más adelante va a ser usted. El que va a perder el crédito va a ser usted, no su cliente. Porque mañana van a decir, Juan Pérez, perito contador, está mal visto. No vayan con él porque él es tramposo. No vayan con él porque él va a hacer de que mañana los acusen de una defraudación tributaria y ustedes se vayan presos. Entonces, usted debe mantenerse íntegro en el desarrollo de su profesión para que no vaya a tener ningún señalamiento y sea un contador probo ante la Superintendencia de Administración Tributaria y ante todo, ante sus clientes, que es a quienes usted se va a deber como profesional. Y para nuestros jóvenes que estudian leyes, van a seguir la carrera de abogacía y notariado. Felicitaciones. Es una carrera que tiene campo, pero que también requiere mucha ética y mucha honestidad. Porque en sus manos va a estar en juego los bienes, las finanzas, la libertad, incluso la vida de las personas. Y ante todo, una estabilidad emocional para sus clientes. Actualmente Guatemala tiene regulada la pena de muerte en 5 o 6 delitos, pero no se está aplicando. En el supuesto caso que se aplique o que se llegue a aplicar nuevamente, si usted falta a su ética como profesional, si usted hace una mala defensa, puede llevar a su cliente a la pena de muerte. Es decir, si usted no hace bien su trabajo, en sus manos está la vida de su cliente. No hay pena de muerte, pero hay prisión de 50 años. Y si no hace bien su trabajo como abogado defensor, va a permitir que esta persona pueda sufrir prisión de 50 años y que puede ser una prisión injusta. Y si son sus bienes los que están en riesgo, que muchas veces se trabaja toda la vida para tener una casa y que se pierda por una mala asistencia técnica de su abogado, tampoco es justo. Entonces, mi recomendación es, prepárese técnica y académicamente bien para ser un buen profesional en el derecho y poder ejercer con ética y honestidad su profesión como abogado para una buena satisfacción de sus clientes. Y sea sincero con sus clientes, no los engañe, porque después llegan y dicen, es que el licenciado me dijo que usted iba a hacer tal cosa. Y no. El juez en ningún momento le va a decir al abogado, yo le voy a hacer tal cosa. Usted pídalo y se le va a resolver. Entonces, el cliente nunca va a saber con exactitud qué va a resolver el juez, sino hasta que tiene en mano la resolución que ha emitido. Y el abogado igual. El abogado nunca le va a decir a ustedes que el juez va a resolver de esta o de otra forma, porque no se sabe. Hasta que tenga la resolución del juez en la mano, usted ya sabe que resolvió. Por lo tanto,
no es bueno que venga y que le diga a su cliente que ya lo arregló con el juez, que ya lo arregló con el fiscal, que ya lo arregló aquí, que ya lo arregló allá, porque no sabe la decisión que se va a tomar a última hora. Eso en el caso de que vaya a estudiar para abogado y notario. De cosa similar puede ser para un médico. Un médico no puede venir y decirle a una persona que tenga cáncer, no tenga pena, usted se cura en 3 meses. O en 3 meses ya no va a tener cáncer porque en 3 meses se muere. No, tiene que ser honesto. No importa la profesión que siga. No importa el trabajo que tenga. Pero debe de ser íntegro en su trabajo para dar esa confianza y de poderlo contratar en cualquier momento por cualquier persona. Gracias, licenciado, con su intervención, con los consejos que le dio a nuestros jóvenes. Jóvenes, con este último consejo que nos dio nuestro profesional, agradezco su atención a esta entrevista, esperando de que sea para ayuda, sea también para progresar y tomar en cuenta en un futuro todo lo que nuestro profesional nos ha indicado. Gracias, jóvenes, que pasen un buen día. Gracias, licenciado. Éxitos. Gracias, maestra, que tenga usted buen día.